Ciencia abierta. Hola, y bueno, una gran bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un tema que, fíjate que a mí me parece fascinante, porque es algo que hacemos todos los días, a cada segundo. Sí, todo el tiempo. Literalmente. Exacto, pero, o sea, casi nunca nos detenemos a pensar en la mecánica que hay detrás. Hoy vamos a desarmar la comunicación humana, o sea, vamos a ver sus tuercas y tornillos. Totalmente. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Y digamos, nuestra misión hoy es explicar esto para principiantes, de manera detallada. Queremos responder a esa gran pregunta de ¿qué ocurre realmente cuando interactuamos con otros? Y para lograr esa misión, bueno, trajimos una pila de fuentes buenísimas, ¿no? Sí, tenemos de todo. Textos académicos sobre los fundamentos de la comunicación, también unos análisis súper interesantes sobre las funciones del lenguaje de Roman Jakobson. Que eso, el AI digital, es una locura, ya lo veremos. Claro. Y también traemos la teoría integrada de la comunicación y, para rematar, un estudio de casos súper práctico sobre cómo auditan la comunicación en unas universidades del eje cafetero. Sí, es un menú completo. Y, o sea, para entender todo este enredo, creo que lo mejor es empezar por la raíz, ¿verdad? Porque la palabra comunicación no es un invento reciente. No, para nada. Viene del latín, comunicare. Exacto, comunicare. Y lo lindo de esa palabra es que originalmente no significaba mandar datos de un lado a otro, significaba compartir, o sea, intercambiar, poner en común. Poner en común, me gusta eso. Es que la raíz communis apunta a crear un espacio compartido, un encuentro vivo, digamos. Pero es chistoso, o más bien irónico, porque cuando los expertos empezaron a estudiar esto formalmente, como a mediados del siglo pasado, parece que se les olvidó toda esa parte romántica. Totalmente. Se fueron al extremo técnico. Sí, gente como Harold Laswell o, bueno, los ingenieros Claude Shannon y Warren Weaver. Ellos crearon lo que hoy llamamos el modelo lineal. Y para quienes nos escuchan y recién entran en este mundo, este modelo es como enviar un paquete por correo, súper frío. Claro, pero hay que entender el contexto de esa época. O sea, Shannon y Weaver estaban resolviendo problemas de cables telefónicos en la Segunda Guerra Mundial. A ellos no les importaba la empatía. No, querían que el mensaje llegara y ya. Exacto. Su problema era cuánta información puede viajar por un cable sin que se arruine la señal. Así que redujeron todo a una transmisión unidireccional. O sea, explicándolo para principiantes, ellos decían que hay 4 piezas nada más. El emisor, que es el que arma el mensaje como tal, el canal, que sería, no sé, la onda de radio o el cable, y el receptor, que está del otro lado. Sí, y el receptor era visto casi como una máquina, ¿no? Solo decodifica. Como un radio viejo que agarra la señal de la antena. Si no hay estática, el mensaje llega y fin de la historia. Fin del proceso. Pero, o sea, a nivel humano eso no tiene sentido. Fíjate, es como si yo agarrara un avión de papel y lo lanzara en un cuarto que está en total oscuridad. Buena analogía. Porque, claro, yo sé que apliqué la fuerza, sé que solté el papel, pero... Pero no tienes ni idea de dónde cayó. Exacto. No sé si aterrizó en el piso, si chocó contra la pared o, peor, si le dio a alguien en la cara. Es un sistema ciego. Sí, y esa es justamente la falla del modelo lineal cuando tratas de aplicarlo a personas. Funciona perfecto para un satélite, pero para una discusión de pareja o una negociación se queda cortísimo. Claro, porque en la vida real alguien prende la luz. O si le das con el avión de papel en el ojo a alguien en la oscuridad, esa persona va a gritar o te lo va a lanzar de vuelta. Totalmente. Va a reaccionar. Y supongo que ahí es donde la teoría tuvo que evolucionar. Sí, ahí pasamos al modelo interactivo. Porque los teóricos dijeron, espera, la comunicación no es una línea recta, es un círculo. Y metieron este concepto que hoy nos parece súper obvio, pero que en su momento fue revolucionario, que es la retroalimentación. El famoso feedback. Ajá, el feedback. El receptor recibe el mensaje, lo procesa y responde, convirtiéndose él mismo en emisor. Ok, o sea, como un partido de tenis. Yo saco, tú respondes, la pelota va y viene. Digamos que sí, pero, y aquí es donde la cosa se pone profunda. Incluso ese modelo del partido de tenis es muy limpio, muy ordenado. En la vida real la gente no se turna con tanta educación. Uy, no, para nada.
Nos interrumpimos, hablamos al mismo tiempo, como estamos haciendo ahorita. Exactamente. Por eso llegamos a la evolución definitiva, que es el modelo transaccional. Aquí olvidamos los turnos por completo. Emisor y receptor actúan de forma simultánea, Simultánea, o sea que somos comunicadores constantes. todo el tiempo. Y operamos dentro de contextos sociales y culturales. No estructuras la frase igual si hablas con tu mejor amigo en un bar que si estás, no sé, frente a tu jefe pidiendo un aumento. Claro, el contexto manda. Pero, a ver, me surge una duda aquí, con esto de la simultaneidad. Dime. Imagínate esto. Yo estoy hablando súper emocionado, moviendo las manos, gritando casi. Y tú estás sentada enfrente mío, en silencio sepulcral, con los brazos cruzados y mirándome fijamente. Intimidante. Sí, muy. Pero en ese caso, si tú no dices ni una palabra, ¿sigue habiendo simultaneidad? ¿O ese canal tuyo está vacío? Ah, es que el canal nunca está vacío. Fíjate que en el modelo transaccional hay una regla de oro. Es imposible no comunicar. Imposible. Imposible. Tu silencio, esos brazos cruzados, esa mirada fija, son respuestas no verbales que me están enviando un flujo de datos gigante. Y tú, que estabas tan emocionado hablando, vas a empezar a bajar la voz o a cambiar el tema solo por la presión de mi postura. Así que ambos comunicamos a la vez. ¡Wow! O sea que somos unas máquinas de emitir señales, queramos o no. Totalmente. Todo el cuerpo habla. Entonces, si siempre estamos lanzando señales, la pregunta lógica para quienes nos escuchan sería, ¿para qué? O sea, ¿qué intenciones hay debajo de todo ese palabrerío o de esos silencios? Esa misma pregunta le quitaba el sueño a Roman Jakobson. Él fue un lingüista brillante y dijo, a ver, el lenguaje no es solo un camión que transporta datos, es una caja de herramientas para lograr cosas en el mundo. Y definió 6 funciones del lenguaje. Ok, vamos a desglosarlas para principiantes, porque son súper útiles para entender el día a día. La primera sería la función emotiva, o expresiva, ¿no? Exacto. Esa está centrada en el que habla, en el emisor. Es como una válvula de escape. A veces es subconsciente, como cuando suspiras o te tiembla la voz o usas un adjetivo súper exagerado. O sea, cuando digo estoy muerto de cansancio, no te estoy informando un dato médico, estoy sacando mi frustración. Ajá. Estés buscando que yo haga algo o no, la emoción sale. Pero en el otro extremo tenemos la función conativa o apelativa, y esta es la que busca manipular o influir directamente en el receptor. Es a la que quiere provocar una reacción. Sí, te empuja a hacer algo, ya sea mental o físico. Claro, y esa la vemos en todos lados. Por ejemplo, en las fuentes que revisamos mencionaban la publicidad. Cuando un anuncio te grita, ¡compra ya! O ¡últimos lugares! Sí, o las leyes de tránsito. Un letrero de pare no te está sugiriendo que mires el paisaje, te está obligando a frenar. Y fíjate que las fuentes daban un ejemplo mucho más casero. Una receta de cocina. Cuando dice, bata la mezcla vigorosamente por 3 minutos. Eso es función conativa pura. Te están dando una orden para que el pastel no sea un desastre. Total, es el lenguaje usado como un jefe. Pero de las 6 que propuso Jakobson, hay una que me parece fascinante porque la gente la ve como algo inútil o superficial y en realidad es el pegamento de la sociedad. Hablo de la función fática. La función fática. Esta es la que está centrada en el canal, ¿verdad? Exacto. No le importan tus emociones ni darte órdenes. Su único trabajo es abrir, revisar o mantener la conexión abierta. O sea, el clásico ejemplo de entrar al ascensor y decir, uy, qué calor hace hoy, ¿no? Tal cual, a nadie en ese ascensor le importa el clima realmente, ni están esperando un reporte meteorológico. Pero lo dices para romper el hielo, para verificar que los demás humanos no son una amenaza y que el canal está abierto. Sí, es un radar. Y hay una historia buenísima en las fuentes sobre esto. El antropólogo Bronislaw Malinowski, allá por 1920, se fue a vivir con unos isleños en Trobriand. Ajá. Y él notó que cuando los pescadores volvían cansadísimos en la noche, en vez de irse a dormir en silencio, se sentaban alrededor del fuego a hablar por horas. ¿Y de qué hablaban? ¿De cosas súper profundas? No, hablaban obviedades. Que si el agua estaba fría, que si el pescado resbalaba, cosas que todos ya sabían. Pero Malinowski se dio cuenta de que no importaba el contenido. En un lugar peligroso, en medio de la naturaleza,
Hacer ruido familiar y usar esa función fática era lo que los mantenía unidos como tribu. El sonido era la prueba de que estaban vivos y juntos. ¡Wow! El sonido como supervivencia. Es brutal. Y si llevamos esa tribu a la era digital, tiene todo el sentido del mundo. A ver, cuéntame cómo lo ves. Es que en informática hay un comando que se llama ping. Los ingenieros lo usan para mandarle un paquete de datos vacío a un servidor, solo para ver si el servidor responde con un eco. Si hay eco, el servidor está vivo. Claro. Y en WhatsApp hacemos exactamente lo mismo. Cuando mandas un meme sin contexto al grupo o un simple hola a un amigo a la mitad de la mañana, no estás buscando un debate filosófico. No, es un ping emocional. Exacto. Es un escaneo de la red para ver si tu amigo sigue ahí conectado. Pura función fática. Me encanta esa analogía. Es súper clara para nuestra audiencia. Y bueno, para no dejar la teoría a medias, Jacobson también hablaba de la función referencial, que es simplemente dar datos del contexto. La metalingüística, que es usar el lenguaje para explicar el lenguaje. Como cuando buscas una palabra en el diccionario. Sí, eso. Y finalmente la poética, que es cuando embelleces el mensaje por puro placer estético, como en un poema o un refrán. Y lo loco es que nuestro cerebro procesa varias de estas a la vez. Un político puede dar un dato estadístico que sería referencial, usar un tono apelativo para pedir tu voto y encima hacer que rime para que suene bonito. Todo en la misma frase. Es un nivel de sofisticación increíble. Y justamente por eso, analizar la comunicación como si estuviéramos en un laboratorio limpio, pues ya no nos sirve. No, porque el mundo real es desordenado. Y ahí es donde entra esta teoría integrada de la comunicación humana que revisamos en las fuentes. Exacto. Esta teoría dice, a ver, no puedes armar la comunicación como si fuera un monstruo de Frankenstein, pegando un emisor por aquí, un canal por allá. Todo ocurre en lo que llaman el contexto activo. El contexto activo, o sea, el entorno también juega. Porque digamos, no es lo mismo terminar una relación de pareja caminando por un bosque en silencio que intentar cortar con alguien gritando en el metro en hora pico. Para nada. El ruido, el estrés de la gente, todo eso modifica lo que sientes y cómo estructuras el pensamiento en ese momento. Es lo que la teoría llama un caldero vital. Todo se cocina ahí dentro. Y dentro de ese caldero hay un concepto que me voló la cabeza. El ruido. Porque en los cables de Shannon y Weaver, el ruido era la estática. Era el enemigo a eliminar. Sí, un error técnico. Pero en la teoría integrada nos hablan del ruido simbólico. O sea, la ironía, los dobles sentidos, el sarcasmo. Ajá. Si tú haces una pregunta seria en una junta y alguien te responde con una sonrisa irónica y un silencio incómodo, el modelo viejo diría, uy, falló la comunicación. Pero la teoría nueva dice que no falló nada. ¿Verdad? Exacto. Dice que ese sarcasmo no es un error, es información súper densa. Ese ruido simbólico revela quién tiene poder, si hay tensiones ocultas o cómo es la cultura de esa oficina. O sea, el significado no viaja de mi cerebro al tuyo, sino que lo co-construimos en el medio, usando incluso esos roces y esas ironías. Totalmente co-construido. Y por eso nadie sale igual después de interactuar. La comunicación te transforma, aunque sea un poquito. Y esto nos lleva a un punto súper práctico para quienes nos escuchan y quizás trabajan en empresas grandes. Si una simple charla de pasillo tiene tantas capas de sarcasmo, intenciones y transformación, ¿cómo hace una organización enorme para no colapsar en el caos? Pues tienen que medirlo. Y para eso existe la auditoría de comunicación. Cuando escuchas auditoría, uno piensa en contadores revisando facturas. No. Sí, números aburridos. Pero la auditoría de comunicación revisa intangibles. Revisa la cultura, el nivel de toxicidad de las relaciones, la identidad que comparten los empleados. Y las fuentes nos traían un caso real buenísimo sobre esto, enfocado en universidades privadas del eje cafetero. Porque una universidad no vende zapatos, vende conocimiento, prestigio y sentido de pertenencia. Es pura afiliación emocional. Para que una universidad funcione, los profes, los alumnos y los administrativos tienen que estar en la misma sintonía. Uno pensaría que siendo universidades tendrían esta comunicación súper afinada, pero el estudio dice algo preocupante. Descubrieron que en el 67% de estas instituciones, la comunicación interna no se planifica estratégicamente. Ni la miden. Casi 7 de cada 10. Es gravísimo. Lo ven como algo estético. Creen que mandar un correo masivo o poner un papel en la cartelera ya es comunicar. Vuelven al modelo lineal ciego.
Es como invertir millones en construir un edificio hermoso, con una fachada de cristal espectacular. Y luces increíbles, claro. Sí, para que se vea genial desde la calle. Pero nadie audita si por dentro los pasillos tienen oxígeno o si las puertas no están bloqueadas para que la gente hable entre sí. Dejan un caparazón vacío. Esa metáfora da en el clavo. Y la gran advertencia del estudio es que hoy el trabajador no es una pieza de fábrica. El capital humano es el pilar de todo. Y la recompensa más grande para ese capital no es solo el sueldo, es sentirse respetado, escuchado y valorado. Y si la empresa no audita eso, la desconexión se riega como un virus. Y el fracaso a largo plazo es inminente, o sea, es seguro. Pues ha sido un viaje increíble. O sea, empezamos quitándole esa idea robótica al modelo lineal, entendimos que somos comunicadores simultáneos donde hasta el silencio grita. Pasamos por las funciones de Jacobson y vimos que somos como una tribu usando el lenguaje para verificar que seguimos conectados. Y terminamos viendo que en ese caldero vital, el sarcasmo y el contexto co-construyen el sentido, al punto que las grandes empresas tienen que auditarlo para sobrevivir. La regla de oro aquí es que toda comunicación transforma a quienes participan. Nadie sale ileso de una interacción real. Es inevitable. Y fíjate que eso me deja pensando en algo que va un poco más allá de las fuentes de hoy, pero que es súper relevante para todos los que nos escuchan. Si interactuar nos transforma a través de ese reconocimiento mutuo, ¿qué pasa con nosotros cuando pasamos horas haciendo scroll en redes sociales? Esa es una gran pregunta. Porque ahí el contacto es masivo. Es como la función fática inyectada con esteroides. Un montón de pings emocionales simulados. Pero del otro lado no hay un humano dispuesto a ser transformado por la charla. Hay un algoritmo. Exacto, un sistema matemático tenociente, que no co-construye y que definitivamente no cambia por escucharte. Está diseñado quirúrgicamente usando estas mismas reglas para transformarnos a nosotros. O sea, un modelo lineal perfecto, pero digitalizado. Te conviertes en el nodo pasivo que solo recibe la señal para ser manipulado. Tal cual. Creo que es algo para masticar la próxima vez que abramos la aplicación. Y bueno, ha sido un análisis profundo, exhaustivo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy desarmando estas tuercas y tornillos. Sí, muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Hasta una próxima oportunidad.